Iniciamos ahora la última lección de los espacios naturales de Aragón, la lección número 7. Vimos en la lección anterior una aproximación a Teruel, que llamábamos Teruel 1, y ahora vamos a ver las conclusiones de ese análisis de Teruel, con Teruel 2. Y aquí también, en el último dibujo, vemos el resumen de todo lo que ha sido el estudio de Aragón en estas 7 lecciones, desde Huesca, el Pirineo, Zaragoza y Teruel. Como vimos en el análisis de los LIC de Teruel, Teruel no posee parques naturales, solo tiene reservas. Reserva de la laguna de Gallocanta y el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, de 6.829 hectáreas. Sin embargo, posee muchísimos LIC, que suman 343.000 hectáreas nada menos, un 23,16% de la superficie de Teruel, que es una superficie muy grande. Teruel tiene 1.480.400 hectáreas. Así tenemos los Gran LIC de Jabalambre, de 53.000 hectáreas, al que se añade otro LIC de 11.000 a su lado, que unidos a los seminares de Escandón son de 11.000 hectáreas. Es decir, tenemos 76.000 hectáreas protegidas en la zona del Jabalambre. Tenemos el Gran LIC del Maestrazgo Gúdar de 81.000 hectáreas, que es el mayor de Teruel. Tenemos todos los LIC de Albarracín, que aquí los vimos ya en la primera lección, que sumados suponen 87.000 hectáreas nada menos. Realmente un gran espacio natural. Tenemos el LIC de Beceite, que suma 14.000 hectáreas, y tenemos luego los confusos y complejos LIC del río Martín, de 25.000 hectáreas, nada menos, y de las sierras del río Guadalope, de 19.000 hectáreas, y los pequeños LIC de todas estas sierras que forman la Ibérica turolense. Como vemos, Teruel está iniciando ya una protección realmente de su paisaje. Protección, como vemos, un tanto desordenada, sobre todo en los territorios más confusos y más deforestados. Y ahora viene quizá uno de los planos más importantes, que es el análisis que habíamos hecho de los LICs de Teruel. Después de esa primera aproximación, proponíamos, aquí estaban los LIC actuales, las cepas actuales y la ampliación de los LIC. Las cepas normalmente no habíamos prestado mucho interés a ellas porque sabíamos que no era una protección excesiva y que a veces muchas de ellas no coinciden con zonas de bosques ni de sierras, sino a veces con llanuras, porque tienen relación con las aves, ¿no? A veces coinciden con humedales y no nos servían en muchos casos para las propuestas que íbamos a hacer de ampliación de los LIC. Pero en otras regiones hemos visto que las cepas son realmente una premonición de lo que vamos realmente a proponer. Entonces, si vemos el plano de Teruel, fijaros, lo que vamos a proponer como ampliar los LIC, que es la zona punteada, fijaros, sería en la zona A, que son las sierras a uno y otro lado del Jiloca, hasta la zona de Calamocha, continuando realmente los montes que rodean Gallocanta hasta la sierra de Pollo del Cid. Y saltaríamos el río hasta enlazar con las sierras que enlazan con Cucalón, toda la sierra de Cucalón, que vemos que está sin proteger. Protegeríamos también las sierras de Odón, en esta zona de aquí, la zona C, hasta Pozuel, Torralba y Monreal. Todo este territorio que también tiene unos LIC importantes, una cepa, pero está sin migración. Es decir, todo el borde que rodea este extremo de la Ibérica, en torno a Gallocanta, quedaría así ampliado sus LIC. Protegeríamos también la sierra de Ródenas y Alba hasta Santa Eulalia y el dique Pozondón, que estamos ya entrando en la zona cercana al Albarracín. Pero todas estas cordilleras están sin protección. Haríamos realmente la unión de los LIC de Orihuela, Pozondón y Monterde, que es toda esta zona de aquí, son LIC que están separados por a veces unos pocos, muy pequeña distancia. También realizaríamos la ampliación en F, que es la unión de los LIC de nuevo de Monterde y Pozondón y su ampliación hacia Cella, en toda esta zona F. En el punto G uniríamos los LIC de Monterde, de la zona del Treme de Orihuela del Tremedal, del Alto Tajo y del Turia hasta Albarracín.
Toda esta zona importantísima porque es la que cohesiona el corazón de Albarracín. La zona H supondría la unión de los LIC del Tajo, del Cabriel, con el LIC de Hebrón. La zona I supondría la unión del LIC de Monterde con el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno y con el LIC San Blas ampliado a la margen izquierda del Turia. Todo este territorio del borde de Albarracín. Toda la zona J supondría la ampliación del dique de Albarracín hacia el río Turia al sur de Teruel. Es una zona muy olvidada, muy alterada, sobre todo en la zona oriental, y que tiene diques sueltos que permiten enlazar en torno al río y ampliar notablemente los diques de Albarracín. En la zona K supondría la ampliación, pasando ya al otro extremo del Turia, la ampliación de la zona de Javalambre en toda esta zona tan deforestada de Castralbo y la margen del Turia al sur de Teruel. Y dejaríamos, como hemos visto, Albarracín perfectamente cohesionado, uniendo todos sus LIC, ampliándolo en sus bordes. Iniciamos la ampliación del Javalambre en la zona del Turia, coincidiendo con la ampliación que hemos hecho al sur de Teruel. En la zona L supondríamos la unión de Gúdar y Javalambre. Hemos visto antes, en la primera lección, la ruptura que se había producido y la posibilidad de unión tan fácil entre Gúdar y Javalambre. Ampliando el dique de Escandón y ampliándolo el Valle del Millares. Esto es un tema muy bonito porque es un bellísimo valle que luego veremos que quizá merezca él solo un parque natural suficiente por su personalidad o bien puede formar parte de la unión de Gúdar y Javalambre. Los vacíos que veis son vacíos agrícolas y la posibilidad clarísima de unirse los grandes parques naturales futuros. El M sería la ampliación de Gúdar hacia la Sierra Mayabona y hacia Linares de Mora, que todo es este vacío realmente al pie de la Gran Cordillera. La N es la ampliación de Gúdar hasta la Alfambra, importantísima ampliación de territorios de sierras muy deforestadas que precisan el apoyo del Gran Parque Natural del Gúdar. La O supondría la unión con el LIC, con la zona del LIC del Povo, cepa del Povo, que está aquí, en la zona al norte de la Alfambra. La zona P sería un refuerzo de Gúdar, cerrando este pequeño valle. La zona Q es una ampliación del norte hacia la Sierra del Astra, que está esta zona de aquí. Como vemos, estamos ampliando Gúdar, sobre todo en esta frontera de la Alfambra, y luego en estas fáciles, porque tenemos ya unas cepas que están señalándolos, en cierta manera, el camino. Esta zona alcanzaría, como hemos dicho, hasta este LIC importantísimo, que es el LIC del Guadalope. La zona R incorporaría, en esta zona de encuentro de los dos LIC, incorporaría la Sierra Palomita, la tierra de Cantavieja, Tronchón, la Iglesuela. Y también completa, como vemos, toda la zona de Gúdar. La zona S es muy importante porque significa empezar a proteger algo que está muy, muy desprotegido, que es la rama ibérica de la Sierra Palomera, que es la rama que flanquea el Jiloca, todo este gran corredor de Teruel, y que inicia la continuidad desde la Sierra de Herrera, de todas las sierras ibéricas que, como veis, están absolutamente desprotegidas. Por eso la S es muy importante. Protege la Sierra de Lindón hasta Lic de Fontfría, que es este Lic pequeño, que cumple una importante misión, porque es que nos va a permitir luego proteger el resto de cordilleras. La zona T supondría la protección de la Sierra Palomera, importantísima, que va flanqueando el camino hacia Teruel. Las importantísimas sierras de Cucalón, Oriche y Anadón, que asombrosamente, continuando Herrera, están sin proteger, sería toda la zona U. Como veis, toda esta zona era muy confusa. Con estas ampliaciones, con esta unión del LIC, se empieza a mostrar su verdadero perfil, que es la zona U. Llegaríamos hasta Montalbán.
La zona V sería la Sierra de Sant Just, importantísima, lo vimos, que es la primera sierra que empieza el giro de las sierras ibéricas hacia el este. La zona X sería la zona de Julbe y la Sierra de los Caballos. Como veis, tenemos el apoyo del dique del Guadalope y también de esta enorme cepa que estaba aquí. Pero protegemos todo este territorio. Importantísima. Toda la Sierra de los Caballos. La zona Y supone proteger las sierras del Matarraña, que lo hemos visto detalladamente en la primera lección, todas estas sierras paralelas a Beceite que van acercándose hacia Alcañiz. La zona Z son las sierras que están al norte de Alcañiz que enlazarían con el Matarraña y la protección de la sierra de Mequinenza. Y por último, la zona W son las sierras que rodean Aguas Vivas. Fijaros que aquí hemos enlazado con el importantísimo lic del río Martín, que protege el valle pero que dejaba olvidadas las sierras. Y como veis, estas ampliaciones de estos lic van marcando estas complejas sierras de todo el valle del río Martín y de la frontera con el río Guadalope, que define toda esta zona de las serranías del Bajo Aragón, en Teruel. Es decir, estamos volviendo a hablar de las sierras ibéricas de Teruel. La asignatura pendiente de Teruel es regenerar todas las serranías que desde la Sierra de Herrera llegaban al Guadalope y al Maestrazgo. Tenemos el gran lic de las cuencas mineras del río Martín de 25.000 hectáreas, tenemos el lic de Sierra de Fonfría de 10.000, el lic de Guadalope, un lic importante, pero no basta. Es necesario recuperar ese corredor verde desde Belchite, Azuara, Albalate, Andorra, Calanda y Alcañiz. Es el Teruel, el telón de fondo del Valle del Ebro en su extremo de mayor sequedad del Bajo Aragón. Algún día veremos regadas, sin ninguna duda, las llanuras de Azaila, de Belchite, de Albalate, de Calanda, de Alcañiz. Espero que ese día, en que esa llanura esté regada, en el fondo lo que veamos serán unas serranías pobladas de pinares, de encinares y de robledales recuperados. Todas las serranías de pinares, los antiguos carrascales, que forman este final de Aragón, desde el Ebro en Caspe, y que corren tras Alcañiz enfilando hacia el Guadalope, tienen el respaldo maravilloso de Beceite y también del Maestrazgo, y sobre todo la presencia de Gúdar. La reforestación del Guadalope y de todas estas serranías de pinares y de valles de olivares es otra de las asignaturas pendientes de Aragón. Podemos incluso pensar recuperar los antiguos encinares, sin ninguna duda, y también los quejigales, hacia Beceite y el Alto Guadalope. Desde Peñarroya hasta el Ebro, Aragón tendrá el Parque Natural del Guadalope y de Beceite, que enlazaría con la Serreta Negra, con los Monegros y con los montes de Mequinenza. Como digo, es el último espolón de Aragón. Y aquí llamamos de la Virgen del Águila a Peñarroya. También fijaros, ya en Aragón, en Zaragoza, hablábamos de este corredor. En los encinares de la Virgen del Águila, en el puerto de Paniza, uno imagina cómo habría sido esa rama de la ibérica, la rama aragonesa, si hubiese mantenido los bosques precisamente hasta Peñarroya, hasta la cumbre de Peñarroya en la Sierra de Gúdar. No solo habría sido distinta su riqueza interior, sino que también fijaros los ríos Aguas Vivas, el río Martín, el Guadalope, cuánto más caudal habrían llevado. Así Belchite, Azaila, Albalate, Calanda no tendrían desiertos hoy ante sus ojos, sino llanuras plenas de regadío. Es preciso volver a recuperar ese paisaje. Gúdar, lo hemos dicho antes, muchas veces es un milagro, por su pluviometría, por sus bosques. Es preciso defenderlo frente a las deforestaciones brutales de las llanuras de Teruel, de las llanuras del Jiloca, del Turia, de la Alfambra. Está rodeado realmente de enemigos. Él es la reserva que hay que defender, sin ninguna duda ampliando su lig. De nada nos sirve defender lo que en cierta manera ya se ha mantenido. Lo que hay que hacer es defenderlo en todos sus bordes, que son unas verdaderas amenazas. Hay que ampliar su lig creando un gran parque natural que lo rodee y que lo defienda, que multiplique sus dimensiones. Así desde él podremos reforestar el Maestrazgo, el Guadalope, el Alfambra y todas las sierras ibéricas de Teruel.
Gúdar es nuestra reserva para esa reforestación. En Albarracín, frente a la pobreza de la rama aragonesa de la ibérica, tan desforestada, cercana a los desiertos de Belchite, de Calanda y del Bajo Aragón, esta otra rama de la ibérica ha conservado el tesoro de Albarracín. Quizá fue la historia de su señorío, de su reino casi independiente. Pero ha conservado también los montes universales. Y si la otra tiene los desiertos del Ebro, esta, en cambio, tiene el apoyo de la serranía de Cuenca. Está claro que la suma confusa de los lic de Albarracín, de Alto Tajo, de Cabriel, del Guadalimar, de Lebrón, de Monterde, de los Pinares de Rodeno, de Saldón, debe ser sustituida por un parque natural. Un parque natural de Albarracín. Continuidad del parque natural del Alto Tajo. Desde Albarracín podemos hacia el norte repoblar las sierras que alcanzan Gallocanta, con un grave peligro de deforestación todo el entorno de Gallocanta. Y por el sur tenemos que poder alcanzar el Turia y salvar el Turia. Y por Castralbo apoyar la reforestación de ese sur de Teruel hacia el Jabalambre. El Albarracín es otra de nuestras grandes esperanzas. La Sierra Palomera. La Sierra Palomera solo posee un pequeño lic de 4.000 hectáreas. Creemos que es preciso crear un corredor natural desde la Sierra de Herrera por Cucalón, Oriche, Fonfrilla, lo hemos visto antes en el plano, Lindón y Palomera. Supone 100 kilómetros de longitud. Supone unir Vicor y Herrera con Gúdar y Peñarroya. Por eso proponemos el parque natural que llamaremos de las Sierras de Teruel, diferenciado de las sierras del río Martín y Guadalope, de las antiguas cuencas mineras, para centrarnos esencialmente en esta divisoria. Recordáis que antes este parque natural lo uníamos a todas las serranías de Andorra, la zona de Andorra, la Sierra de los Arcos. Ahora hemos optado por separarlas, lo veremos en el plano, porque esta tiene una problemática muy clara, que es mantener la divisoria, este corredor natural, hasta Gúdar. La otra son estribaciones de esta cordillera. Aquí lo estamos viendo. Vamos a proponer la creación de Sierra Palomera, que como veis está muy olvidado, formando parte de lo que van a ser las sierras de la divisoria, mientras que separaremos todo este territorio del río Martín, de la cuenca del río Martín y de todas sus estribaciones. Y ahora recordáis todo Jabalambre y el Maestrazgo y Gúdar. Aquí, ¿veis? Aquí está esto que os hemos contado de Sierra Palomera, está también la unión de Albarracín y ahora veremos toda la zona de Gúdar, Jabalambre. Fijaros, por fortuna, 4 lics sucesivos protegen ya el Jabalambre, hasta los Sabinares de Escandón. Todos estos son los lic que existen hoy. Proponemos ampliar hacia el este estos lic, alcanzando, son pequeñas ampliaciones como veis, alcanzaríamos la carretera Teruel-Valencia, la autovía Mudeja y la antigua carretera. Incorporando los pequeños valles, incorporando, por ejemplo, Manzanera y creando pequeños futuros corredores de enlace con Gúdar y el Mijares. Al norte de Sarrión, por ejemplo, hay una posibilidad de corredor. Al sur de la Puebla, otra posibilidad de enlace perfectamente. En Alventosa también hay otra posibilidad de enlace. Y permiten pasar bajo y sobre las infraestructuras para enlazar con el espacio natural del otro lado. En Escandón tenemos un largo contacto con la futura zona de la Sierra de Gúdar, que es la zona D. Continuando el contacto de los dos lic hacia el oeste, avanzamos por la Sierra de Santa Bárbara hacia el este, enlazando los lic hasta alcanzar el río Turia, rodeando Río Deva y Cascante, que son toda esta zona de aquí y aquí, para unir estos dos lic con el lic Jabalambre y llegar al Turia, donde vimos que llegábamos con el parque de Albarracín. Y descendemos también, esto es muy importante, descendemos desde estos lic hacia la zona de Castralbo y Aldehuela por la Sierra Camarena, que es una zona que está muy deforestada, asombrosamente deforestada, todo al sur de Teruel. Llegamos prácticamente con ella hasta las puertas de Teruel.
y la Nacional 234. Quedaría así ampliado Jabalambre de las 76.000 hectáreas que ahora tiene a 105.000 hectáreas. Como veis, no es una ampliación muy grande, pero es suficiente para unir todos los LIC, alcanzar la carretera y alcanzar el Turia. Este parque natural que proponemos protege el sur de Teruel desde el Turia a la carretera de Teruel-Sagunto, permitiendo así los enlaces al oeste con el Parque Natural de Albarracín y al este con el que Gúdar-Maestrazgo, gracias al Parque Natural del Mijares, que ahora hablaremos. Por suerte, casi todo Jabalambre vimos que ya estaba protegido por los LIC, pero así queda más protegido, más defendido. Tiene otra entidad, otra dimensión, y protege ya la restauración de la Sierra de Santa Bárbara y Camarena hacia el oeste, que era quizá una de las asignaturas pendientes de todo este sur de Teruel. Y ahora hablamos del Mijares. Hemos dudado siempre entre ampliar Jabalambre hasta el río Mijares, al igual que ampliar Gúdar hasta el Mijares. Esa ampliación hasta el Mijares habría supuesto, con estos puntos de enlace que habíamos dicho, habría supuesto aproximadamente unas 15.000 hectáreas. También la duda fue ampliar Gúdar hasta el Mijares, que ampliamos sería la ampliación rodeando Valbona, Rubielos de Mora, Forniche, serían otras 30.000 hectáreas. O bien hemos dudado en crear un parque natural en todo el valle del Mijares, desde la frontera con Castellón hasta la carretera de Forniche, el Castelar. Sería, por tanto, un parque natural de 45.000 hectáreas, dejando los vacíos de Forniche, de La Puebla, de Valbona, de Rubielos de Mora, de Sarrión y de los Mases, y protegiendo todas las uniones del Mijares. Como veis, sería un parque natural con mucha personalidad porque coincidiría exactamente con el valle del Mijares, un valle bellísimo. Suponía ampliar su pequeñito LIC de 1.255 hectáreas a 45.000 hectáreas. Otra posibilidad, como os he dicho, sería ampliar Gúdar, no hasta el Mijares, sino hasta la carretera Rubielos de Mora, Valbona, la 232, la Puebla Rubielos. Así ampliaríamos Gúdar en 15.000 y quedaría el Mijares en 30.000 hectáreas. Pero como vemos, el espacio, todo él es merecedor de una importantísima protección, porque todo él tiene un enorme valor natural. El Alto Mijares de Teruel es un valle bellísimo que descienden los bosques de Gúdar hasta el río. Está lleno de foces, de desfiladeros, de parajes de una enorme belleza. Solo los cultivos de Sarrión suponen un claro en la vegetación del valle. Por eso los dejamos al margen del valle. Y ahora hablamos de Gúdar, Gúdar-Maestrazgo, Guadalope. Proponemos ampliar el LIC de Gúdar, como lo hemos dicho antes, hacia Teruel, uniendo con el LIC de Escandón y rodeando Teruel por el norte. Sería el LIC de Escandón uniendo al de Gúdar y rodeando Teruel por el norte. Está Valdecebro y la zona de Corbalán. Igualmente, enlazaríamos con los LIC de la Alfambra, la zona B, con estos pequeños LIC que rodean el valle de la Alfambra, acompañando las sierras del Pobo, esta que había una cepa allí, hasta Aguilar y Camarillas. Creamos este gran espolón muy importante como ampliación de toda la frontera norte de Teruel. Incluso llegamos hasta Galve, en el punto E. Como vemos, va dibujando este gran proa. En Gúdar protegemos la Sierra de Moratilla, que creaba este entrante, hasta Monteagudo y Ayepuz, toda esta zona G, es decir, una ampliación pequeña de Gúdar. Rodeamos Vilarroya por el este, en la zona H. Esta es importante, es realmente ya el LIC Guadalope, unido al LIC Gúdar-Maestrazgo, supone ampliar hasta Aliaga, Mirabete y Vilarroya. Todas estas grandes laderas hasta Aliaga. En esencia es ampliar la Sierra del Astra hacia el oeste. Hacia el norte, en el límite incorporamos la cepa del Guadalope,
toda esta gran cepa que ampliaba el Lic Guadalope, la incorporamos al Parque Natural en límite hasta en todo el valle de trama J, de todo el valle hasta Castellote y hasta Más de las Matas. Vamos a ampliar todo este territorio en el Lic y la cepa. Hacia el este incorporamos las tierras de Tronchón, de Cantavieja, todo este espacio interior de Mirambel y la Iglesuela. Hacia el sur, las tierras de Linares, de Mosqueruela y de Puerto Mingalvo, toda esta zona, este vacío de Gúdar, que mira ya hacia el mar. Reforzamos con K y con L enormemente todo el parque, el oriente de Gúdar, Maestrazgo y Guadalope. ¿Qué pasaríamos así? Tenemos además, no nos olvidemos, en la zona M incorporaríamos la Sierra de la Manadella. Alcanzaríamos así un parque natural que pasaría de las 100.000 hectáreas actuales a las 250.000 hectáreas, el mayor parque de la provincia de Teruel. El parque natural que proponemos, como vemos, alcanzaría esas cifras impresionantes de 250.000 hectáreas. Nos queda la duda de si el Valle del Guadalope merecería la pena que se escindiera de este parque natural por su tratamiento diferenciado, hasta una línea como Villarruengo-Aliaga o incluso hasta Villarroya Cantavieja. En el primer caso quedaría Gúdar-Maestrazgo con 200.000 hectáreas y Guadalope con la zona con 50.000. Pero la otra posibilidad es mantener este gran parque de Gúdar-Maestrazgo, que aquí quedaría ligado al Javalambre y al Parque Natural del Mijares. Como vemos, es el gran parque de la gran reserva forestal junto con Albarracín de Teruel. Ahora volvemos a mostrar el plano para ver lo que teníamos, lo que estamos proponiendo, tanto en Albarracín como en Javalambre. Y acabamos ya con la propuesta final de los parques naturales que propusimos. Ya vimos antes la ampliación de Beceite, vimos la ampliación de la Sierra Palomera, la de la zona, vimos con toda la zona de la Sierra de los Caballos, la unión con el Lic del río Martín, la zona de Albarracín y la zona de Gúdar-Javalambre. Aquí tenemos las propuestas. El de Albarracín tendría 190.000 hectáreas, el de Javalambre 105.000, el Parque Natural del Mijares 45.000, el de Gúdar, Maestrazgo, Guadalope 250.000, el de Beceite alcanzaría las 100.000 hectáreas, las serranías del río Martín, todo el valle del río Martín, alcanzaría las 160.000 y el Parque Natural de las Sierras de Teruel, hasta la Sierra Palomera, tendría 120.000 hectáreas. Aquí veis las fronteras de los parques naturales. Captura todas estas serranías de la Ibérica franqueando el Jiloca. Captura todo el valle del río Martín y sus sierras. Toda la zona de Beceite hasta el Cañiz y la zona del Matarraña, de Zaragoza. Y todo el Maestrazgo, la Alfambra, Gúdar. Sería el Mijares y Javalambre. Y como hemos visto, Albarracín. Es decir, que tendríamos la suma de los parques naturales alcanzaría las 970.000 hectáreas, que respecto al 1.480.000 hectáreas de la provincia de Teruel supone un 65,5% de la provincia. Como vemos, Teruel es un verdadero parque natural, con Albarracín, con Javalambre, con Gúdar, con Beceite, y en las zonas más necesitadas, que son los valles de las tierras del río Martín y de las serranías de Teruel. Y tenemos una serie de grandes parques naturales, que son la gran reserva, y una serie de urgente actuación, como es el del río Martín y las serranías de Teruel. Por suerte, toda esta enorme reserva es la que va a cooperar en la salvación de este otro territorio. Quedarían 510.000 hectáreas para suelo urbano y sobre todo para cultivos, que suponemos sobre todo en la zona del Bajo Aragón, regadíos en un futuro. Sería el escenario de Teruel. Y ahora acabamos con la conclusión
para todo Aragón. Fijaros, en nuestra propuesta teníamos el Parque Natural del Alto Pirineo de Huesca, el Pirineo de Zaragoza, 10.435.000 hectáreas, un gigantesco parque natural, el también importantísimo del Prepirineo de 380.000, unido al de Cinco Villas, toda esta zona del Somontano, en la zona de Huesca y de Zaragoza. Teníamos toda esta zona del Castellar, de las Bardenas, la frontera de las Bardenas, toda la zona de Alcubierre, con sus parques naturales unidos a los Monegros, y enlazaríamos con la zona de Mequinenza, Guadalope, de la zona de 75.000 hectáreas. Todo esto sería, en Huesca, sería 975.000 hectáreas, que eran un 62,5% de la provincia de Huesca. Luego llegaríamos a Zaragoza, donde a todos estos añadiríamos los del Moncayo, 110.000, la zona de Herrera, Vicor, 100.000, la zona de las Planas y todas las muelas del Ebro, 115.000, y la zona del Jalón con 175.000 hectáreas. Al final Zaragoza tenía 894.800 hectáreas, un 51,8% de su territorio. Como veis, en ella se nota el gran espacio de los regadíos de los cultivos del Ebro y en parte del Jiloca y Jalón. Y por último tendríamos Teruel. Como hemos visto, las sierras de Teruel, el valle del río Martín, el Gran Gúdar, Maestrazgo, el Mijares, Javalambre, Albarracín y Beceite, con 970.000 hectáreas, un 65%. Y la superficie de Aragón es la enorme superficie de 4.771.000 hectáreas, y los parques naturales que proponemos serían 2.839.800 hectáreas, un 59,5% de la superficie de Aragón. Este es el futuro que creemos que merece Aragón. Muchas gracias.